Dios les bendiga, mi amada, mi amado, en esta maravillosa tarde especial. Es un privilegio poder volver a vernos, aunque sea por las redes, ¿verdad? Pero acá estamos para darle honra y gloria al Señor. Saludos a los que ya comenzaron a conectarse ahí, hermano Hugo Salazar, qué bendiciones. Aprovechamos el tiempo para saludar a la familia Salazar, que es una familia muy amada, en el nombre de Jesús. Creemos que lo que hoy vamos a iniciar también es de bendición. Continuamos con el libro de Santiago. Hoy nos toca Santiago capítulo número 2. Y así los expositores de la palabra, como mi hermano Hugo y mi hermana Raquel, pues ya enseñaron el capítulo 2 del libro que les corresponde, y ha sido de bendición de verdad. Aquellos que aman la palabra, aquellos que aman las enseñanzas, esto es muy especial. Y creemos que hoy no será la excepción. Creemos que con mucha expectativa estamos ahí aprendiendo del Señor en el nombre de Jesús. Así es que antes de poder comenzar, quisiera hacer una oración y poner en las manos de Dios este momento, este tiempo. No sé cuánto el Señor nos permita poder transmitir en esta hermosa tarde, pero quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojitos. Si tienes alguna petición de oración, sea por salud, sea por trabajo, sea por el área sentimental, en el hogar, en la familia, no lo sé, con tus hijos, pero pon todo en las manos del Señor y confía en el Señor. Lucas 1:37 dice, porque nada imposible hay para Dios. Por lo tanto, creemos que las oraciones que nosotros hacemos siempre tienen un efecto maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo maravilloso. Es un tiempo en el que tú nos guías, nos instruyes, nos diriges, Señor. Nos das la iluminación en el nombre de Jesús a través de tu Espíritu Santo. Así como aprendíamos ayer, Señor, lo del bautismo, el Espíritu Santo, la impartición de tu Espíritu. Era maravilloso y es maravilloso siempre escuchar tu palabra. Padre, yo te ruego que por medio de tu Santo Espíritu obres de una manera especial en la vida de cada uno de los que hoy están conectándose, Señor, aquellos que posteriormente lo harán en la mañana, en la noche, no lo sé. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos sus vidas para la gloria de tu nombre. Y permítenos hoy este tiempo, Señor, poder enseñar con todo poder, con toda autoridad, con la sabiduría que tú nos sabes dar en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a las naciones, si hay naciones conectadas, Señor, hombres y mujeres en diferentes lugares, a cualquier hora, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quisiera que recapitulemos un poquito acerca de lo que vimos el jueves pasado. Estuvimos viendo el capítulo número 1. Vimos del verso número 1 hasta el versículo número 27, me parece que fue. Vimos entonces el capítulo 1 de Santiago hasta el verso 27. Y los temas que pudimos ver ese día jueves, que fue muy especial, fue el propósito de las pruebas. Ese fue el primer tema. Y quiero así rápidamente, por aquellos que no se pudieron conectar, pero que hoy lo están haciendo, en el capítulo número 1, verso 2 y 3, está el tema del asunto de las pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso fue lo primero que vimos entonces la semana pasada. Pero también vimos el tema del origen de la tentación. Y esto lo encontramos en el versículo número 13 y 14. Y dice así el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escuche esto. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces vimos el propósito de las pruebas. 2,
el origen de la tentación, pero también vimos la fe y las buenas obras. Y quiero leerlo en el versículo número 22 y 23. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Quería leerles estos versos de la palabra que fue la semana pasada, por supuesto que los vimos, pero para hacer recordatorio, o aquellos que no estuvieron escuchando o no se pudieron conectar. Entonces vimos el propósito, las pruebas, el origen de la tentación y la fe y las buenas obras. Muy bien, pero hoy nos toca el capítulo número 2 de Santiago. Y en el capítulo número 2 vamos a ver 26 versículos también. Del verso 1 al verso 26 del capítulo 2 vamos a ver el primer tema, que es la imparcialidad de la fe, y el tema número 2, que es la fe sin obras es muerta. Repito, los temas que hoy vamos a ver se encuentran en Santiago capítulo número 2, del verso 1 al verso 13 encontramos la imparcialidad de la fe. Esto es lo primero que vamos a ver ahora, en el nombre de Jesús. Y si tú tienes una Biblia por ahí, pues qué bueno si la puedes tomar y podamos juntos recorrer las Sagradas Escrituras. Decía mi hermano Hugo, no sé si fue ayer o antier, con respecto a algunas versiones, algunos tienen algunas otras versiones, y qué poderoso esto. A mí me gusta usar la Reina Valera 60, ¿verdad? Es la que comúnmente usamos y es de mucha bendición. Pero también hay otras versiones que mis hermanas o mis hermanos puedan leer también. Muy bien, comenzando con la imparcialidad de la fe, vamos a leer entonces del verso número 1 al verso 13. Quiero leerles algo antes. El problema de la parcialidad sobre otra por su extracto social o económico u otra razón ha contaminado a la humanidad desde inicio. La parcialidad es una forma, o fue uno de los mayores problemas de la Iglesia del Nuevo Testamento, y es uno de los problemas ahora mismo también en la Iglesia actual. No estamos con esto generalizando y diciendo que todos se comportan o actúan de la misma manera. Sin embargo, hay muchos lugares, hay muchos ministros, hay muchas iglesias que ponen en práctica el asunto de la parcialidad. Entonces, este es un problema para la iglesia actual. El Señor y los escritos de las Santas Escrituras condenan la parcialidad. Santiago lo deja ver muy claro en el versículo número 9 del capítulo número 2, que la parcialidad es un pecado. ¿Por qué es importante que nosotros veamos este tema de la imparcialidad? Porque el Señor completamente, Él es completamente imparcial. Su trato con las personas, y nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Él fue imparcial con el trato de las personas. El Señor tiene un estándar con el que juzga a todos los hombres. Él juzga, dice, según la Biblia, Él juzga a cada hombre de acuerdo a sus obras. Esto está en 1 de Pedro 1:17. Dice que el Padre no hace acepción de personas, sino que juzga según la obra de cada uno. En la visión que el Señor le dio a Pedro en el capítulo número 10 de Hechos, dejó claro que tanto los judíos como los gentiles eran aceptos delante de Él. Pedro dijo en Hechos 10:34, escuche esto: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Señor mandó en Levíticos capítulo 19, verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es una gran tentación tomar partido por aquellas personas que son muy ricas. ¿Por qué? Debemos nosotros defender lo que es correcto.
Esto es lo que a Dios le agrada. Muchos ministros apoyan al más rico cuando surge algún desacuerdo entre los miembros de su congregación por temor a perder la ayuda financiera. Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque si un ministro cae en este agujero, o en esta falta, o en este pecado, no solo desagrada a Dios, sino que está enseñando así a sus oyentes. Y esto es muy delicado. Por eso nosotros, y Dios bendiga al hermano Hugo, que de todo corazón nos ha invitado a poder impartir estas enseñanzas o mensajes, si usted quiere llamarlo así, pero no solo son de bendición, es un privilegio para nosotros, pero también es un compromiso muy grande. No podemos venir y hablar cualquier cosa que se nos venga a la cabeza o que podamos decir nada más. Tenemos que tener bases, y mejor si son las bases de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Quiero leerle algo en Amós capítulo 7, verso 14. Esto es bien interesante. El profeta Amós era un boyero y cultivaba higos silvestres, una ocupación muy inferior. Amós no era un hombre de gran posición o riqueza. Él era un hombre muy pobre. Sin embargo, el Señor lo llamó al oficio profético y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Esto es bien precioso. ¿Por qué? Porque en este pasaje de la Biblia queda claro. Fíjese, en el versículo número 14 de Amós 7 dice: entonces respondió Amós, vidente, entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y yo me puse a estudiar la palabra boyero, y el que tenía el oficio de boyero era una persona que era el que dirigía los bueyes, trabajaba con animales, era el que usaba, si usted quiere tomarlo de esta manera, usaba la varita y puyaba con la misma al buey para que pudiera caminar y pudiera trabajar. Entonces, si usted se da cuenta, mi amada y mi amado, Dios no tuvo acepción de personas. Él escogió a este hombre sencillo, humilde, pobre, para ser un gran profeta, tanto que está impregnado en la palabra del Señor. El libro de Amós es uno de los profetas menores, pero qué bendición cuando nosotros leemos las profecías de este profeta del Señor, certero, poderoso. Y el Espíritu del Señor dice que estaba sobre él. Entonces, a menudo la parcialidad es mostrar al rico discriminando al pobre. Esto es lo que Santiago está desarrollando. Él dice que si un hombre rico entra a la iglesia vestido con ropas costosas, probablemente le será mostrada gran preferencia y se le sentará en el lugar preeminente. Eso es lo que dice Santiago. En el versículo 1 vamos a comenzar acá. Versículo 1, Santiago, capítulo número 2 y versículo número 1. Comenzamos nuestro recorrido por las Escrituras y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjese lo que está diciendo. No debe haber acepción de personas. La fe de Jesucristo debe ser pura, no mezclada con parcialidad. Proverbios capítulo 24, versículo 23 dice: también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Como cristianos no debemos ser parciales. Esto, mi amada y mi amado, debe no solo enriquecer nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino para aquellos que son nuevos, que comienzan, esto será de mucha bendición. Si comenzamos aprendiendo de esta manera, de la palabra de Dios, de la misma
palabra que viene de lo alto, vamos a ser muy buenos ministros de Jesucristo. Vamos a ser hombres y mujeres sin acepción de personas. Vamos a tratar de igual manera al rico o al pobre. No importa. Al alto, al chaparro, al morenito, al blanco, al canchito, ojos azules, ojos negros, no importa. Delante de Dios, todos somos iguales. Vamos a ir al verso número 2, al verso 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, este es un lugar inferior. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahora entiende por qué es importante o de bendición el que estemos viendo este libro o esta epístola del apóstol Santiago. No solo este libro, por supuesto, toda la Biblia es preciosa, es poderosa, pero en esta ocasión ahora entendemos por qué es de ponerle mucho énfasis, mucha importancia a cada libro de la Biblia. Entonces, Santiago está refiriéndose a un grave problema existente en la iglesia de su tiempo. Fíjese, hace cuántos miles de años viene este problema. Y en la iglesia actual también existe este problema. Con mucha frecuencia los ricos reciben mejor trato que los pobres. El pobre no es tratado bien debido a que su ayuda financiera a las iglesias es menor. Esto está muy mal. El rico no debe recibir mejor trato que el pobre, pues debemos manifestar la naturaleza de Cristo, que es imparcial. O sea, en pocas palabras, la naturaleza de Cristo es sin acepción de personas. Quiero que vayamos al verso número 5. Y dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Mire cómo el Señor veía a los ricos. No es que la riqueza, no es que el rico sea malo que tenga riqueza. Es que su riqueza lo cambió de mentalidad, lo cambió en el corazón también. Este es el problema. Nunca debemos olvidar que en los tiempos de Jesús, la gente pobre fue quien gustosamente lo escuchó. En Marcos capítulo 12, verso 37, dice que las multitudes lo seguían, lo escuchaban. Pero mucha de esta gente pobre era la que lo escuchaba a él. Los ricos, los fariseos, los pudientes, los estudiosos de la palabra, los que tenían solvencia, estos fueron los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Los pobres servían, aún de la pobreza que tenían, le servían al Señor. Y no estamos diciendo que el evangelio sea solo para pobres. El evangelio es para ricos y para pobres. El problema está en nosotros. El problema está en cada una de las personas que por lo que tienen o por lo que poseen, comienzan a hacer de menos y a hacer distinción entre uno y otro. Quiero que vayamos al versículo número 7 y 8. Estamos en Santiago, capítulo número 2. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Los ricos tienden a ser autosuficientes. Pon atención, porque la riqueza les cegó el entendimiento. Los ricos tienden a ser autosuficientes, como lo era la iglesia en la Odisea, volviéndose arrogantes y despreciando las cosas espirituales. Ahora puede usted entender, mi amada y mi amado, por qué es que si no le pedimos sabiduría a Dios, si no ponemos todo lo que tenemos o todo lo que somos en las manos de Dios, tendemos a perdernos, tendemos a desviarnos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano tiene en abundancia o tiene de sobra, la mente y el corazón tienden a cambiarles. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. La iglesia de la Odisea se volvió rica y arrogante. Hacían de menos a cualquiera. No cualquiera tenía cabida en su círculo social. Y esto era muy peligroso. En el versículo 9 al verso número 12 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Esto es lo importante, pero también delicado. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Aquí quiero detenerme un momento. Ojalá y todos aquellos que un día le entregamos nuestro corazón al Señor, tengamos una mente lúcida y un corazón limpio y sincero delante de Dios y delante de los demás. Tratarlos como tratamos a los muy importantes para nosotros, como aquellos menos importantes también. Tratarlos por igual. Lo que tiene una persona no debe medir la espiritualidad. O lo que posee no debería ser la marca para poder decir: este es espiritual, este no lo es. Repito, Jesús trató a todos por igual. Entonces dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. A veces creemos que solo cometer un pecado muy visto o un pecado grave fue donde transgredimos la ley, donde le fallamos a Dios. Sin embargo, dice que si nosotros hacemos acepción de personas, miramos a uno con desagrado y al otro con agrado, tratamos a uno como dijera, con mucho cuidado y al otro lo despreciamos, entonces estamos pecando. Y cometemos pecados y quedamos convictos por la ley como transgresores. Luego dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Estamos en el verso 9 hasta el verso 12. La ley de la libertad es la ley interna del amor. Aquí hay algo bien interesante en el libro de Romanos, capítulo número 8 y versículo número 4. Romanos capítulo 8, verso 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, qué interesante esto. La ley de la libertad es la ley interna del amor. Esta es la ley de la libertad. Si cumplimos con el segundo mandamiento. Ahora, déjeme recordarle algo que usted creo que muy bien lo sabe o lo sabemos. Y
dice la Biblia que en el capítulo 20 de Éxodo, usted y yo podemos leer los 10 mandamientos, ¿cierto? Los hemos leído un sinfín de veces, los 10 mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús resume aquellos 10 mandamientos en solamente 2. El primero, amarás, sí lo sabemos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo, como a ti mismo. Primero, amar a Dios con todo. Con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Pero el segundo es similar o semejante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estos 2 mandamientos, amando a Dios y amando a tu prójimo, la ley la estás cumpliendo. ¿Por qué a Dios no solo le interesa? Dios espera que lo amemos, que lo respetemos, que lo honremos, sino que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Que lo respetemos, que lo amemos, que no lo tengamos en poco, porque Él también es imagen y semejanza de Dios. Algunos no han nacido de nuevo, pero siguen siendo hechura de Dios. Llegarán a ser hijos de Dios. Pero mientras, para que estas personas que no conocen al Señor, esperan de ti y de mí el amor, la comprensión, la justicia. La gente que no conoce a Jesús, déjeme decirle algo, no es tanto que vayas y le leas la palabra, porque ellos no van a entender quizá mucho o quizá nada puedan entender de la palabra. Pero cuando tu actitud, mi amada, mi amado, cuando mi conducta hacia todos aquellos que miramos en la calle, sin distingo de personas, de raza, de credo, cuando los tratamos por igual, vamos a impactar las vidas de las personas. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando menos los sintamos, se acercan a Cristo. Dicen, yo quiero ser como ella que está viendo la transmisión, que está escuchando la transmisión. Yo quiero ser como Él. Algunos dicen es que se ponen a pelear porque no tienen un privilegio en la iglesia. ¿Y por qué no me ponen a mí a predicar? ¿Por qué no me ponen a mí a hacer tal cosa? ¡Ey! ¿Cuántas cosas tienes tú y yo que hacer allá afuera con gente que no conoce del Señor? Es fácil pararnos detrás de un púlpito y que le aplaudan a uno. Eso es bonito. Eso es muy fácil. Pero que allá afuera, donde la gente más vil, donde la gente más menospreciada, donde los asesinos, los traficantes, donde las prostitutas, las lesbianas, homosexuales, que te aplaudan por ser un buen cristiano, eso sí es gloria para Él. Entonces, ¿qué nos enseña el libro de Santiago? Verso número 13 del capítulo 2. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vea cómo Dios le da énfasis a la palabra misericordia, porque Él es un Padre de misericordia. Si alguien ha sido misericordioso contigo, mi amada y mi amado, ha sido Dios. Si alguien ha sido misericordioso conmigo, ha sido Dios. Entonces, recuerda, solo te lo voy a mencionar. Yo sé que tú que lees la Biblia, pues lo sabes. Pero recuerdas a aquel hombre que le debía cierta cantidad de dinero a otro. Y dice la Biblia que aquel hombre al que le debían dijo, hey, quiero que me pagues lo que me debes. Aquel deudor dijo, Señor, dame chance, yo te lo pagaré, de verdad, yo te lo pagaré. Y dice la Biblia que su Señor le perdonó la deuda. Pero aquel hombre se fue y encontró a otro que le debía también.
Y dice la Biblia que ahogaba, lo agarraba del cuello y lo ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Se le había olvidado tan rápido que a él le habían perdonado la deuda. Ahora él quería cobrar la deuda, cuando a él se la perdonaron. ¿Por qué menciono esto? No te doy la cita bíblica, no ese es el tema, solo te lo recuerdo. ¿Por qué? Porque así nos pasa a nosotros a veces. Dios ha tenido con nosotros misericordia, pero nosotros no tenemos misericordia con los demás. Entonces lo que Dios está diciendo es, si Dios te perdonó, perdona también. Si Dios te perdonó tantos pecados, tú y yo también debemos perdonar. Ay, para eso no tengo paciencia, dirá alguien. ¿Ya se dan cuenta que la gente no tiene paciencia? La gente no quiere ser perdonada, pero no quiere perdonar. Quiere que le den, pero no quiere dar. ¿Cómo somos los seres humanos? Somos tan malos, somos ingratos, de verdad. Ahora, es bien interesante este tema de no tener acepción de personas, de tratar por igual a todos. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos de misericordia, no tenemos acepción de personas, nosotros vamos a vivir un evangelio maravilloso de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos cierto tiempo ya, cierta trayectoria en el evangelio, y venimos ya hace ratitos, de verdad, hace más o menos 25 años en el evangelio, un poquito más, y nosotros hemos visto en muchos lugares. Yo le decía a mi pastor en el ministerio donde estamos, cómo estuvimos nosotros en una iglesia donde cuando queríamos hablar con el pastor tenía una puerta por el lado de atrás de las cortinas y ahí salía, no nos dábamos cuenta. Cuándo salía, cómo salía, no nos dábamos cuenta. Y por más que quisiéramos hablar con él, no se podía. Queríamos una oración, órese, decía. O sea, es bien delicado esto, porque creo yo que cuando tú y yo seamos usados poderosamente por Dios, es cuando más humildes tenemos que ser. Cuando te llamen por teléfono y te digan, mire, ¿será que puede venir a orar por mí? Ah, es el hermano que no tiene trabajo. Ah, es el hermano que no me puede dar algo. No. Como puedes ir a orar donde tengan un garage con 5 o 6 carros, con un hombre pudiente y una familia pudiente, también tienes que estar presto para ir a orar a lugares inimaginables. A nosotros nos ha tocado que ir. 2 de la mañana, 3 de la mañana, a cualquier hora del día, tocan la puerta y ¿será que nos puede orar? ¿Será que puede ir a mi casa? Claro, ahí vamos. Ah, usted hermano, porque no está en un gran ministerio. Si comienzas bien, terminas bien. Si comienzas mal, terminas mal. De aquí la importancia de la epístola del apóstol Santiago para cada uno de nosotros. Vamos al segundo tema, que es la fe sin obras es muerta. Este tema lo vamos a encontrar del verso 14 al verso 26 de Santiago 2. Quiero leerle algo antes. Ahora el apóstol Santiago habla detalladamente de la relación entre la fe y las buenas obras. Este es el tema de esta epístola. A pesar que somos salvos por la fe, a menos que las buenas obras acompañen nuestra fe, esta es muerta. La fe que no produce buenas obras es muerta, es inútil. Las buenas obras son la señal externa de que la fe de Dios está dentro de nuestro corazón. Para comprender el balance entre la justificación por la fe y las buenas obras, debemos comparar Romanos capítulo número 4 con el capítulo 2 de Santiago. Esto va de la mano. Entonces, qué importante es que tanto tú y yo comprendamos
que el capítulo número 4 con el capítulo 4 de Romanos, con el 2 de Santiago, los comparemos. ¿Por qué? Porque aquí habla precisamente no solo de la fe, sino de las obras también. En Romanos 4, entonces, el tema del apóstol Pablo es la justificación por la fe sin obras. En otras palabras, somos salvos por la fe. Esto no se duda. Nosotros, tú y yo, somos salvos por la fe. Sin embargo, aquí vamos a ver algo más precioso todavía. Aunque Romanos 4 es una palabra poderosísima. En otras palabras, somos salvos por la fe, no por nuestras obras para ser auténtico. Este mensaje, Pablo usa la vida de Abraham, el padre de la fe. Abraham fue contado como justo porque creyó lo que Dios le habló. En Romanos capítulo número 4, quiero que lo veamos. Si tienes tu Biblia allí a la mano, me gustaría que la usemos, la desempolvemos, digo un hermano. Romanos capítulo 4, verso 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, verso 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Esto es precioso, le voy a decir por qué. En Génesis capítulo número 15, versículo número 6, dice la Biblia: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nadie puede ganar su salvación a través de actos de caridad o buenas obras. Repito, nadie puede ganar su salvación a través de actos de caridad o buenas obras. Romanos 4, del 10 al 16, encontramos esto. Romanos 3:23 claramente dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Debido al hecho de que todos somos pecadores, necesitamos un Salvador. Si la salvación y redención fueran obtenidas a través de las buenas obras, estas ya no dependerían de la gracia de Dios. La salvación y el perdón de los pecados son obtenidos por la fe. El Señor nos perdona de todas nuestras transgresiones y nos cuenta como justos delante de Él. Ahora, cuando leemos en Romanos capítulo 4 del verso 10, dice: gloria el nombre del Señor. Dice: ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La salvación es como cuando un juez perdona a un criminal. Esto me impresionó. Dice que la salvación es como cuando un juez perdona a un criminal. El Señor, el juez justo de toda la tierra, perdona nuestros pecados y nos cuenta como justos. Ojo, oído a esto. Pero en realidad, por dentro todavía somos como criminales. ¿Cómo es esto? ¿Ha escuchado usted a personas que dicen, pero si ayer aceptó a Cristo, ¿por qué está hablando malas palabras? ¿Por qué todavía está haciendo cosas malas si ayer le entregó su vida a Cristo? Y algunos dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ah, sí. Lo que pasa es que algo que se llama santificación, muchas veces en algunas personas sucede al instante. En algunas otras personas esto va paulatinamente, gradualmente. Le voy a contar el testimonio de una persona cristiana con la que yo hablaba y me contaba su testimonio de cómo el Señor entró en su corazón, pero tenía muchos vicios. Él fumaba demasiado. Se fumaba casi las 2 cajetillas diarias de cigarrillos. Y él me contaba que aceptó a Cristo. Y al siguiente día todavía se fumó una cajetilla de cigarros. ¿Esto cómo es, hermano? ¿Tiene que ser así? No debería de ser así. Sin embargo, Jesús entró en su corazón. Él no podía dejar muchas cosas que tenía adheridas, que tenía impregnadas dentro de él y fuera de él. Y gradualmente comenzó a dejar el vicio, porque me decía el otro día, en esa ocasión, acepté a Cristo y al otro día todavía me fumé una cajetilla de cigarros. Pero al tercer día me fumé 20 cigarrillos. Al cuarto día me fumé 15 y así hasta que dejé de fumar, me dijo. Y le dije, ¿cómo te sentías el primer día cuando ya habías aceptado a Cristo y te fumaste una cajetilla de cigarrillos? Me sentí muy mal, pero había algo que yo no entendía dentro de mí. ¿Qué me estaba pasando? Porque yo no quería hacer lo malo, pero lo seguía haciendo. Sin embargo, ya había una semilla, ya había la semilla de la palabra que había caído en tierra fértil. Esto tenemos que saberlo tratar con mucha gente, porque habrá gente que como ejemplo, como mi amigo, que aceptó a Cristo, pero al otro día lo ven fumando y lo primero que hacen es criticarlo, condenarlo y lo mandan al infierno, cuando en su corazón tenía el deseo de verdad de cambiar totalmente. Entonces hay personas que, hablando del tema de la santificación, es gradualmente. No que el Espíritu Santo no sea suficiente para cambiarlo. Sí, el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma de un solo por dentro totalmente. Pero hay cosas que tenemos, decía un pastor, que dejar de desaprender. Y desaprender es más difícil que aprender. Es decir, al ser humano le cuesta más sacar, desprenderse, quitarse de los vicios, de lo malo, de las malas palabras, de las malas costumbres, de las malas expresiones, de la mala conducta, de todo lo malo, que hacer lo bueno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos en que la salvación es como cuando un juez perdona a un criminal. El Señor, el juez justo de toda la tierra, perdona nuestros pecados y nos cuenta como justos, pero en realidad por dentro todavía somos como criminales. Entonces es el proceso de
cambio se inicia y el Señor procura hacernos justos en nuestro carácter. Esto requiere una vida de buenas obras y de respuesta al Señor, que es lo que Santiago está desarrollando en esta epístola. En Apocalipsis, capítulo número 19, verso del 7 al 8, aquí hay algo importante. Es una imagen clara de la esposa de Cristo, quien está llena de buenas obras y acciones justas. Porque dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por esto podemos decir con toda autoridad dada por la Escritura que a pesar que somos salvos por la fe sin obras, las buenas obras deben acompañar nuestra salvación. ¿Sabe cómo es esto? La fe es la raíz y las buenas obras son los frutos. La fe es la raíz de la salvación. Las buenas obras son los frutos de esa salvación. Quiero que lo vaya entendiendo conmigo, por favor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que dice, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, y mucha gente cristiana deja de obrar en bien. Como dice que la salvación no es por obras, dejan de hacer las obras. Y entonces se quedan solo con la fe. Pero dice la Biblia en el libro de Santiago, lo acabamos de leer, la fe sin obras es muerta. No tiene vida. Es interesante que nosotros le pongamos mucha atención a esto. Ahora examinemos las palabras de Santiago. Vamos a ir al versículo número 14 de Santiago, capítulo 2, que es nuestra base. Santiago, capítulo 2, versículo número 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Uy. ¿Cómo Dios nos habla tan claramente? No vayamos tan lejos. No salgamos de Guatemala. Hablemos de nuestra patria, hablemos de nuestro país. ¿Sabe usted, mi amada y mi amado, cuánta gente con tanta necesidad hay ahora mismo? Esperando que una hija, un hijo de Dios que tiene en abundancia se pueda acercar y darle, aunque sea un pan, aunque sea una bolsa con víveres, qué sé yo, conforme su fuerza le dé, conforme la bendición que Jehová le haya dado. Pero haga algo, hagamos algo. Porque esto le agrada a Dios. Yo tengo fe de que Dios me va a proveer. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, me va a proveer. Yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero a otro le falta. Y ese otro no tiene a Jesús en su corazón. No, aquí no está diciendo si es o no cristiano. Aquí está diciendo si alguien tiene necesidad de pan. ¿De qué te sirve a ti y a mí decir que tenemos a Cristo en el corazón, que tenemos una fe que trasciende los mares, que trasciende los cielos, si no tenemos obras? Si vemos al mendigo, si vemos al necesitado que necesita algo de ti y de mí y no se lo damos, ¿podrá la fe salvarle? Dice, si tu hermana o tu hermano está desnudo y tienes con qué darle y no le das,
¿Qué está pasando con nuestra fe? Entonces nuestra fe queda sin efecto. Es nula la fe. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué sirve decir que tenemos la fe de Dios en nuestra vida si no la manifestamos a través de buenas obras? Mire, la religión tradicional se mofa, se enorgullece diciendo que tiene muchas obras. Sí, pero la salvación no se obtiene solo por obras. La salvación es completa y ya no le falta nada cuando a la fe que le tienes a Jesucristo para tu salvación le acompañan los frutos que son las buenas obras. Y de eso es de lo que está tratando el apóstol Santiago en esta ocasión. Dice, si decimos que tenemos fe y luego vemos a un hermano o hermana en Cristo en necesidad y no hacemos nada por ayudarle, nuestra fe está muerta y no viva. La verdadera fe siempre produce una vida de buenas obras. Vamos a ir al versículo número 18 de Santiago 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta que no solo tú crees? Los demonios también creen. Los demonios creen en Jesús. Saben que es el Hijo de Dios, saben que es Dios mismo. Los demonios lo hacen. ¿Qué es lo que no tienen? Las obras que necesitan acompañar a su fe para que su fe sea completa. Para que no nos falte cosa alguna, dice el apóstol Santiago. Verso 18 al verso 20 dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe de Dios y las buenas obras son inseparables. Quiero repetirlo. La fe de Dios y las buenas obras son inseparables. Decir que tienes una sin la otra es ridículo. Ay, hermano, yo no sabía que tenía que hacer el bien. Para eso naciste. Para eso naciste de nuevo. Para eso estás en Cristo. Para que los demás vean tu conducta, tu testimonio. Creer en el Señor no es suficiente, porque los demonios también creen. Nuestras creencias o nuestra creencia en el Señor debe impactar y cambiar nuestra forma de vida y producir buenas obras en nosotros. Voy al verso 21 de Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Escuche esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Veámoslo en Santiago 2:21, para que tú lo puedas ver conmigo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, y no solo la fe en Jesucristo nos salva, sí, pero lo que hacen las obras es justificarnos de esa fe también, completarnos. Escucha esto. Pablo dijo que Abraham fue justificado por la fe sin obras. Eso es cierto. Y aquí Santiago dice que Abraham fue justificado por obras. ¿Cómo reconciliamos estas dos declaraciones aparentemente contradictorias? Porque mucha gente no lo entiende.
Mucha gente dice, no, yo solo necesito la fe para ser salvo. Sí, nadie contradice eso. Pero repito, y que se te quede, mi amada y mi amado, la fe es la raíz de la salvación, pero las obras son los frutos de la salvación. Entonces, el árbol estará completo. Raíz, ramas, hojas, tronco, frutos. Lo que embellece a un árbol son sus frutos. Así de sencillo. Sin embargo, la vida de Abraham no terminó en Génesis 15. Cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham creyó lo que el Señor le dijo acerca de su simiente. Aún así, muchos años después de que Isaac naciera y la promesa fuera cumplida, el Señor le pidió a Abraham que le devolviera a Isaac. Génesis 22. Abraham obedeció al Señor y le ofreció a su hijo. Por esto él fue justificado o hecho justo por sus obras. Entonces, en el versículo 22 ya podemos ver lo siguiente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Al inicio Abraham tuvo la fe para creerle a Dios que tendría un hijo. Esta fe fue perfeccionada a través de su obediencia al Señor al ofrecerle a su hijo Isaac. Pero fue cuando ofreció aquello, es decir, una nueva criatura, una persona nacida de nuevo. Por fe fue salva. Tú y yo por fe fuimos salvos, sí. Pero ahora nos toca obrar y obrar para bien, para que esos frutos puedan no solo agradarle a Dios, sino bendecir a nuestro prójimo. Fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a hacer muchas obras buenas, grandes, maravillosas. En una ocasión lo querían apedrear, lo querían lapidar a Jesús. Y él se volteó y les habló a aquellos sus enemigos y les dijo: ¿por cuál de todas las buenas obras me apedreáis? Todas las obras de Jesús fueron buenas. Es más, tú y yo somos obra de sus manos. Pregunto, ¿somos obras buenas? Sí. Lo que pasa es que los que están desviados, los que están fuera del camino, no piensan como tú y como yo. Pero tú y yo pensamos diferente, porque sabemos que el Señor mora dentro de nosotros. Entonces, no solo tenemos que tener fe, tenemos que tener obras para que todo sea completo y no nos falte nada. Entonces, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Entonces, en el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham no solo creyó al Señor, sino su fe produjo obras de justicia en él. Dios le dijo a Abraham que él le daría una nación. ¿Qué hizo Abraham? Él no solo le creyó a Dios, sino que también dejó Ur de los Caldeos y se fue a la tierra de Canaán. La fe entonces es perfeccionada por las obras. Abraham le creyó a Dios, sí, pero se movió de su lugar. Tuvo que hacer algo para que esa obra perfeccionara lo que estaba creyendo. Dios siempre ha querido que tú y yo caminemos en buenas obras. En el capítulo 2, verso 24 al 26, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, escuche bien, mi amiga, mi amigo, mi amada. Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu, pon atención a esto, está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe está muerta si no tiene obras. Ahora, tú y yo nos llamamos tripartitos. Estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el asiento, el centro del ser humano. Y el cuerpo, lo que se manifiesta, lo que todo el mundo ve, de lo que todo el mundo se preocupa. Pero aquí dice que así como el cuerpo, esto físico, esto material, sin el espíritu, sin lo de adentro, está muerto, así es la fe sin las obras. Date cuenta para que veas la importancia que tiene no solo la fe, también las obras. Entonces Pablo habla de ser salvos por fe, sí. Santiago solo está confirmando lo del apóstol Pablo, pero también está diciendo que las obras son de mucha importancia y Dios las está viendo. Entonces Rahab, la ramera, dice: no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces Rahab, escuche bien, una prostituta y una gentil, creyó que Dios le había dado la tierra de Canaán a los israelitas, pero esto no la salvaba. Ella creía firmemente que Dios había dado esa tierra a los israelitas, pero no la salvaba de la destrucción que llegaría a esa ciudad. Ahora, ¿qué la salvó a ella de la destrucción? La obra que hizo con los mensajeros que fueron enviados a esa ciudad. Porque dice la Biblia que los escondió en unos manojos de lino, de tela. Los escondió, y cuando llegaron a buscar a estos hombres, aquella mujer dijo: se fueron por otro camino. Y los escondió y los guardó. Pero ¿qué fue lo que sacó de bueno esta mujer por estas obras? No solo creyó que Dios había dado la tierra a los israelitas, sino que esa obra la justificó a ella. Ahora dice acá: Rahab, una prostituta y una gentil, creyó que Dios le había dado la tierra de Canaán a los israelitas. Ella puso su fe en acción cuando escondió a los espías que Josué había enviado a la tierra y los envió de vuelta por otro camino. Eso está en Josué, capítulo 2, verso 1 al verso 21. Su fe, fue completada por sus obras. Si ella solo hubiera dicho: sé que el Señor le ha dado esta tierra, y no hubiera escondido a los espías, ella no se hubiera salvado cuando la ciudad de Jericó cayó. Entonces, para que usted y yo nos hagamos una idea de lo que sucede con la fe, Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el apóstol Pablo, para que no se gloríen, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras. Escuche esto: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sí, salvos por fe, pero caminando en buenas obras. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, pero Dios ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Nuestra fe es perfeccionada a través de las buenas obras. Cada día Dios tiene buenas obras y Dios desea que hagamos algo por el reino de Él. Dios tiene buenas obras y desea que hagamos algo. Por esto debemos orar diariamente y decirle: Señor, ¿qué buena obra quieres que haga hoy? ¿Qué bueno hiciste hoy? No me lo digas. Él lo sabe. Tú lo sabes. ¿Qué cosas buenas hiciste hoy? Siempre tenemos algo para hacer. No solo honrando a Dios,
Tienes que doblar tus rodillas, clamarle a Dios, leer la palabra, metido en su presencia, pero luego te levantas, te sacudes las rodillas y luego vas a ver qué haces por tu prójimo. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo también. Entonces, Dios espera que nosotros andemos en buenas obras. Señor, ¿qué buena obra quieres que haga hoy? Seamos entonces sensibles a las necesidades de otros y ayudémoslos en su tiempo de necesidad. Ahora mismo hay mucha necesidad. Yo puedo asegurarte que enfrente de donde vives, que al lado de donde vives, que atrás de donde vives, hay gente con mucha necesidad. Ah, es que no se lo agradece. Tú y yo no agradecíamos. Tú no merecías, ni yo merecía la salvación. Nadie merecía nada, pero por la misericordia de Dios, tú y yo fuimos salvos, somos salvos y seguiremos siendo salvos. Pero ahora Dios quiere que muestres de esa misericordia a tu prójimo, para que por medio de esas buenas obras la gente glorifique a Dios y se acerque a Él. ¿Cómo podemos nosotros pretender que la gente se convierta a Dios si nosotros endurecimos nuestro corazón para con ellos? Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es un hombre de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios. No es necesario que tú andes diciendo que eres una mujer de Dios. No es necesario que tú andes escribiendo y mandando, qué sé yo, cuántos mensajes diciendo, soy un gran hombre de Dios, un ministro de Dios, mírenme, aquí estoy. No, el hombre de Dios de verdad es uno que camina en buenas obras. Y eso le dice Pablo a Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual del apóstol San Pablo. Y el apóstol Pablo le está instruyendo, le está enseñando, le está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Somos salvos por la fe, pero son las buenas obras realizadas por medio de la fe las que nos perfeccionan. En Tito 2, verso 7, le dice siempre Pablo, ahora a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mira, mi hermano, yo no sé si te has dado cuenta, mi amada, mi amado, que muchas personas son muy servidas. Personas que les gusta que les hagan todo y mandar y tráeme aquello y hazme esto y poneme esto para allá y mira, haceme favor, andate para allá y buenísimos para mandar, hermano. Pero ¿cuántos se ponen como ejemplo? Agarrar una silla, estaba aquí, agarrar esto, tratar de hacer el bien que puedo a todos sin acepción de persona. Mis respetos con gente que se pone a la orden, sin importar a quién le van a hacer el bien. Entonces, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, debemos trabajar duro y diligentemente para el Señor. En la palabra de Dios, aquellos que triunfaron fueron los que trabajaron duro, muy duro. Habla de una mujer en la Biblia, en Ruth, o de Ruth, quien triunfó y fue incluida en la línea del Mesías, fue una ardua trabajadora. Una mujer incansable trabajadora. Mi amada y mi amado, qué importante es saber, entender que las buenas obras nos acompañarán hasta que nos muramos.
¿Sabías tú, mi amada y mi amado, que lo único que tú y yo nos vamos a llevar cuando nos muramos son nada más que las obras? Todo esto se acaba, se destruye, se deteriora, como dijera alguien, y es cierto, ¿se lo comen los gusanos? Sí, pero lo que llevas para presentarte delante de Dios son las obras que hiciste. Y la Biblia dice que esas obras que hiciste serán probadas. Entonces, debemos de saber nosotros que la fe es la que nos salva de todos los pecados. Es la fe salvadora. Y repito, es la raíz. La fe es la raíz, pero las buenas obras son los frutos. Y por esos frutos que son dados por el Espíritu Santo cuando estamos en íntima comunión con Él, son los que adornan tu vida, adornan mi vida. Pero no solo adornan. El día de mañana, cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, la Biblia dice que nosotros estaremos delante de un tribunal, el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que nosotros nos presentaremos, y dice la Biblia que cada uno entregará cuentas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Esto significa que todo lo que tú hiciste sobre la tierra, sea bueno o sea malo, de eso darás cuentas. De eso daremos cuentas. Entonces te das cuenta que el libro de Santiago nos habló hoy de una manera especial acerca de dos temas: la imparcialidad de la fe, y dos, la fe sin obras es muerta. Terminamos el capítulo número 2 de Santiago y continuamos más adelante, si no estoy mal, el día viernes creo que nos toca, para poder continuar con el capítulo número 3 de Santiago. Esto está muy interesante, esto está de verdad bien bendecido. Y yo te invito, mi amada y mi amado, que sigas en sintonía, que te sigas conectando y podamos aprender más y más de Dios. Amén. Así es que por hoy quiero hacer una oración. No sé si hay alguien conectado que no tenga a Cristo en su corazón. Pero si alguien no tiene a Cristo o se apartó de los caminos del Señor, quiero siempre hacer una oración, tanto para aceptar a Cristo como para reconciliar con el Señor. Amén. Así es que si quieres hacer esta oración conmigo, hagámosla. Si Dios te habló en esta maravillosa tarde por medio de la palabra de esta epístola de Santiago, pues qué bueno. Gracias a Dios porque Dios tocó tu corazón, te abrió el entendimiento. Vamos a orar. Si no tienes a Cristo en tu corazón: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Has hablado y has hablado claramente, Señor. Muchas gracias por tu palabra. La escuché, Señor, impactó mi vida. Quiero que cambie mi vida, transforme mi vida. Entra en mí, Señor, dame la vida eterna. Perdona mis pecados. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, sé que puedo ser limpio de todos mis pecados. Aquí estoy, purifícame, límpiame, santifícame, en el nombre de Jesús. Gracias por el sacrificio. Jesús, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Recibe mi vida, mi corazón, aquí está mi vida. Te la entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien se apartó del Señor, también queremos hacer una oración. No es tiempo perdido, es un tiempo que aprovechamos para bendecir tu vida. Y mañana puede ser tarde. Acuérdate que hoy tenemos vida, tenemos fuerzas. Mañana puede que Dios nos pida cuentas y tengamos que partir. Entonces, si te vas o nos vamos seguros con el Señor. Dile: Señor Jesús, aquí estoy, aquí está mi corazón, me aparté de ti, perdona mis pecados. Señor, fui rebelde, me fui lejos, Señor, pero aquí estoy. Escuché tu palabra es de bendición, tu palabra cambia, transforma. Señor, lo que yo no puedo cambiar, cámbialo tú, Señor. Entra a mi corazón. Padre, perdona mis pecados porque me alejé, hice lo malo, Señor, pero aquí estoy de regreso.
En el nombre de Jesús, acéptame tal como soy y límpiame más y más con tu sangre preciosa. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Si alguien quiere oración, aquí dice Jorge Jiménez. Dios le bendiga, mi amigo, un amigo muy amado. Qué bueno, bendición. Le bendecimos, mi amigo Jorge. Qué bueno verlo por ahí. Vamos a orar por su vida, por los demás también, ¿verdad? Así es que mi amada y mi amado, muchas gracias por esta tarde maravillosa y le invitamos, no solamente el viernes, mañana tenemos otra enseñanza bíblica, pasado mañana, solo días sábado y domingo no tenemos, pero de ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes estamos en el nombre de Jesús. Es una bendición poder que el poder saber que nos acompañaste en esta tarde, y entonces estamos para servirte. Cuando quieras hacer un comentario, manda ahí tu comentario, petición de oración. Estamos los hermanos que estamos impartiendo las enseñanzas bíblicas, estamos para orar por tu vida, ¿de acuerdo? Por tu familia, por tu esposa, esposo, hijos y por todos. Amén. Así es que Dios te bendiga y gracias. Nos seguimos viendo para la gloria del Señor. Amén.